Bueno, ahora me tocó el ejercicio 3 y es el circuito que está figurando en la pantalla. Un circuito en el cual me pide hallar el valor de la impedancia Z. Esta impedancia se tiene que hallar en factor a los datos que me dan, como el voltaje, la corriente total y algún que otro componente como pueden ser las resistencias, capacitores y demás. ¿Qué haría aquí yo? Bueno, ya tengo el voltaje y la resistencia y la corriente como datos. Entonces, si yo tuviera un circuito como este, donde solo tuviera una sola impedancia, sería simple, pero en este caso me dan cuatro impedancias, se podría decir, y están en diferentes mallas. Entonces, el objetivo que tendría que hacer yo para poder usar esta corriente total que me dan y este voltaje total sería convertir todo esto a una simple impedancia, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a jugar con la fórmula de la suma de impedancias en paralelo. En este caso empezaré por esta parte. Aquí volveré estos tres circuitos en una sola impedancia. Z1, Z2, corriente 2, corriente 1, por si acaso. Bueno, como sabemos, la suma de impedancias nos daría esta fórmula: Z2 por Z1 entre las sumas de las impedancias nos da la impedancia equivalente. Bueno, tenemos que Z2 es 10 ohmios, mientras que Z1 es 2 menos 2J. Pasamos a calcularlo. Tendríamos 10 Z2 por 2 menos 2J, Z1, y sobre la suma, ¿no?, que sería 12 menos 2J. Y tendríamos el resultado, que vendría a ser 1.89 menos 1.89 menos 1.35, y así tendríamos el resultado de la primera impedancia equivalente. Entonces el circuito, ahora que hemos hecho la primera suma de impedancias en paralelo, ya no vamos a tener tres columnas como se podría ver, ahora vamos a tener dos: la impedancia equivalente que hemos obtenido ahorita, impedancia equivalente 1, y finalmente la impedancia que nos piden hallar, ¿no?, impedancia Z, solamente Z. Entonces volvemos a aplicar la parte de suma de impedancias en paralelo, pero primero tendríamos que hallar lo que vendría a ser acá la impedancia equivalente. Como lo dije, todo este factor se está haciendo para obtener solamente una impedancia con la cual trabajar tanto la corriente como el voltaje. Entonces, si nosotros imagináramos que ya tuviéramos esta impedancia estaría en esta fórmula. Sería voltaje es igual a corriente por impedancia equivalente. Y esta es la impedancia que nos va a salir del resultado de estas dos, ¿verdad?, cuando se convierte en una. Entonces, como ya tenemos voltaje y corriente, vamos a saber cuánto nos debería salir. Voltaje es 75 con el ángulo de 90. La corriente es 50.2 con el ángulo de 102.5. Y bueno, sería por Z, por la impedancia equivalente. Entonces este factor y este factor se van a dividir. Este pasaría a dividir acá. Tendríamos
Lo bueno es que ambos están en la forma polar, por lo cual se puede operar más rápido. Si uno de ellos estuviera en una forma rectangular, tendríamos que pasarla a polar 1 o el otro tendríamos que pasarla a rectangular. Este equivalente final pondremos. Bueno, tendríamos el valor de 1.491 con el ángulo de menos 12.5. Z equivalente de F final, Z equivalente final. Ahora, si esto lo transformamos a polar, porque siempre es necesario, a veces hay operaciones en las que no podemos trabajar con polares, o se nos hace más fácil con rectangular, lo transformamos a su forma rectangular, por si en alguna ecuación nos pide esta forma, o se nos hace más fácil operar con esta forma de la ecuación. Bueno, como decía, ahora que ya sabemos lo que nos debe salir en la última impedancia que vamos a obtener, pasamos a operar la impedancia que nos queda acá. Esta impedancia ya se volvió una sola impedancia, que es acá. Estas dos se convirtieron en esta sola impedancia, Z1. Y esta Z1 está en paralelo con la impedancia que tenemos que hallar. Volvemos a aplicar, como decía, suma de impedancias en paralelo, y sabemos que la ecuación debe salir el Z equivalente F final, que es el que hemos obtenido ahora, que sería igual a Z1 por Z entre la suma Z1 más Z. Bueno, igualamos Z equivalente, tenemos que poner 1.45 menos 0.32 igual a Z, que es el Z que queremos hallar, por el Z1 que hemos obtenido, que era la suma paralelo de la impedancia de que hemos operado anteriormente, que era 1.89 menos 1.35 J, y esto sobre la suma de Z más 1.89 menos 1.35 J. Esto lo pasamos a la parte de acá, mientras que esto lo pasamos a dividir. Como sabemos, no podemos dividir esta parte entre esto porque tenemos una suma con un valor que no sabemos. Entonces sería más cómodo operar la división con un valor que sí podemos dividir entre el otro valor rectangular. Hacemos el cambio y obtendríamos que Z más 1.89 menos 1.35 J es igual a Z entre 1.89 menos 1.35 J, y esto dividido entre 1.45 menos 0.32. A lo que tendríamos que Z más 1.89 más 1. O mejor dicho, menos 1.35 J es igual a Z por 1.44, resultado de la división de las dos variables complejas en forma rectangular, y ese sería el resultado. Entonces acá este Z pasamos a restar, tendríamos 1.89
menos 1.35j igual a, como z y los enteros son 1.44 y este suponemos que es un 1z, 1 por z, un 1.44 menos 1 sería igual a z por 0.44 menos 0.61 j. Entonces acá simplemente hacemos la división. 89 menos 1.35 j entre 0.44 menos 0.61 j. Bueno, acá simplemente tendremos que hacer lo que vendría a ser la división de complejos, y en este caso el resultado que obtendríamos sería 2.92. Como mencionaba antes, hay partes que no estoy, digamos, realizando, como podría haberlo realizado con calculadora o demás, pero esta parte ya se explica en el Word que voy a enviar todo adjunto, ¿no? Tanto la resolución del problema como lo hice y los links del video que están viendo ahora. Bueno, 2.92 más 0.98. Y también siempre es bueno poner su forma polar, que es 3.08. Más que todo por la parte que vamos, por ejemplo, cuando se tiene que hallar o se tiene que comparar en multisim, ¿no? Porque a veces siempre piden la parte polar. Bueno, esta sería la forma polar de z, pero cuando nosotros hagamos la simulación, nosotros no vamos a poder hallar z, o mejor dicho, no nos van a dar un valor que nos permita hallar z. Lo que podemos hacer es comprobar si mediante este z, si reemplazamos el z acá, el resultado reemplazamos en esta impedancia, nos da la misma corriente que nos da de dato. Eso es lo que debemos comprobar en el simulador. Ahora vamos a ver. Bueno, este es el circuito que se armó en multisim. El ángulo de 75 con frecuencia de 60 Hz y una fase de 90 grados. También está la impedancia Z, que lo puse como, bueno, acá ya había puesto los valores que obtuve de 2.92 y 0.98. La resistencia de 2, capacitancia de menos 2, resistencia de 10 ohmios. Entonces, cuando yo pongo todos estos componentes y pongo los números necesarios en cada una de las variables, me debería figurar la misma corriente con la que me dan de dato, ¿verdad? Bueno, entonces eso vamos a comprobarlo en la parte de la simulación. Me sale 71.36. 71.36. Esa vendría a ser la corriente que me debería dar. Pero recordemos que en el problema obtenemos obteníamos que como dato obteníamos que la corriente es 50.2, y cuando nos dan una corriente así en los datos de un circuito en un problema y estamos trabajando con voltaje RMS, normalmente se tiene que multiplicar la corriente por raíz de 2, y si multiplicamos 50.2 por raíz de 2 obtendríamos el valor de 70.99, y es un poco similar
a lo que hemos obtenido en el multisim, que es 71.036, un poco más alejados que los anteriores resultados en porcentaje de error, pero al fin y al cabo es un valor muy acercado al que nosotros hemos obtenido en el problema y la corriente que nos han dado de datos. Ese vendría a ser el problema 3.